Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Elías, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica y actualmente curso, el séptimo semestre de la carrera. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es el programa Introducción a LabVIEW. En mi caso tengo instalado el 2019. LabVIEW por su acrónimo, por sus siglas, que significa Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas con un lenguaje de programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real. Es un lenguaje llamado lenguaje G, donde simboliza que es lenguaje gráfico. Este programa fue creado por National Instruments en el año 1976. Pues National Instruments es una compañía bastante importante en lo que viene siendo la ingeniería. Bueno, nos aparece el menú de inicio o la pantalla de inicio, como le quieran llamar. Le vamos a poner BI en blanco para comenzar a crear. Le ponemos control T y nos aparece la pantalla dividida. De la parte izquierda tenemos el panel frontal y el diagrama de bloque de la parte derecha. En la parte izquierda técnicamente viene siendo lo estético, donde nos aparecen todo lo que vienen siendo los indicadores. Y en la parte derecha es donde nos aparecen lo que viene siendo el cableado, es la interfaz de nuestro programa. Tenemos controles, tenemos tipo numérico, como el que puse, tenemos tipo control string, tenemos un indicador booleano y un indicador de string o letras, como le quieran llamar. Un controlador numérico pues pueden ser números, también pueden ser decimales, también nos pueden aparecer la fecha y aparece de color, creo que es color café o color guinda, no alcanzo a apreciar bien. Cuando tenemos una línea constante y del mismo color de una de la otra, significa que el circuito está conectado de manera correcta. Si queremos mezclar un dato con otro, es posible mediante un método distinto, pero así de manera introductoria pues no es posible técnicamente, ¿no? Nos aparece una X. Si queremos conectar la manera indicada, ya nos aparece de línea continua y del mismo color que debe ser, ¿no? El mismo color del indicador. Esto sería pues lo que son controles e indicadores. Uno da la orden y el otro la recibe simplemente, ¿no? Tenemos un arrancador parcial, tenemos un arrancador continuo, tenemos stop y tenemos pausa en la función. Si tenemos todo un poquito enredado, o ya cuando tienes un circuito avanzado y no sabes cómo acomodarlo, simplemente seleccionas todo, control U y te queda todo acomodado de manera correcta. Después tenemos eliminamos esto. Pues por controles e indicadores yo digo que sería todo. Es lo más entendible. Se puede dar la suma de dos elementos mediante esta parte de acá, que tenemos estructuras, arreglos, cluster class, variantes, datos numéricos, todas las sumas algebraicas, todas las operaciones, perdón, algebraicas. Tenemos constantes, decimales, tenemos de estas constantes, matemáticas. En dado caso de que se quiera representar una gráfica o simplemente se quiera usar para una fórmula o una operación, tenemos constantes booleanas, true or false, tenemos compuertas, tenemos lo que vienen siendo las operaciones de strings, tenemos algunas cosas más, pero pues para empezar para introducir en lo que viene en este programa, esto sería lo más sencillo. Simplemente para hacer una suma ponemos add, damos la parte de arriba
la parte de abajo, conectamos al lo que viene siendo el receptor o al indicador. Le ponemos, aquí le podemos dar un 5, perdón, un 4 y acá le damos un 2. Le damos un arranque parcial y el número nos da 6. Es relativamente sencillo para comenzar. Bueno, entonces ya si se quiere algo un poquito más interesante, tenemos la parte de los arrays o de los arreglos. El array simplemente es la colección de elementos que tienen un elemento en común. Para dar una breve explicación, tenemos la parte de arrays, le ponemos el quick drop, simplemente con control y la barra de espacio, le ponemos array. Vamos que sí, en este caso la vamos a hacer de tipo numérica, ¿no? Vamos a hacerla de unas 4, de unas 4 columnas. De este lado tenemos todo lo que viene siendo las operaciones de un array. Tenemos el tamaño de un array, es algo relativamente sencillo. Aquí nos dice que le vamos a poner un indicador, el tamaño de la le damos arrancar y nos dice que es de 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos que eso es por el tamaño. Después tenemos lo que es otro ejemplo muy utilizado en nuestro programa, no por menospreciar a los demás. Tenemos ubicar una parte de ese arreglo. Tenemos el reemplazo, tenemos insertar, borrar, inicializar. Tenemos varias funciones. Vamos a irnos por la función de máximos y mínimos, que es una que vamos a utilizar a lo largo. Déjame checar si se está grabando. Sí. ¿Cómo funciona? Vamos a conectarle el arreglo. De hecho, el arreglo también se puede poner de este lado. Si le ponemos crear una variable local, acá abajo tenemos lo que viene siendo este mismo arreglo, pero si se quiere utilizar en otra parte utilizando estructuras, ¿no? Si se quiere arrancar en una parte, luego en otra, se hace de esta manera. Simplemente lo vamos a cambiar a que envíe los datos. De este lado teníamos el máximo y el mínimo para ver que también funciona. Teníamos el máximo y el mínimo, cableamos. De este lado le ponemos nada más crear un indicador. De abajo creamos un indicador y ya tenemos el mínimo y el máximo. Aquí le ponemos la madre. Acá le vamos a poner 8, acá le vamos a poner 5, acá le vamos a poner 3 y aquí le vamos a poner 15. Entonces nos va a indicar el mínimo y el máximo simplemente con darle el arranque parcial. Nos dice que el máximo, es 15, el menor es 3. Esta parte que dice max index nos va a indicar la posición donde se encuentra ese número máximo y ese número mínimo. Mínimo y máximo. Arrancamos parcialmente. Nos dice que otra cosa a mencionar de los arrays es que se comienza a leer de 0, 0, 1, 2, 3. Número máximo 15, 0, 1, 2, 3. Mínimo es acá, 0, 1, 2, que viene siendo este. Si le damos un arranque parcial, acá se le puede estar moviendo. Vamos a cambiar hasta 1, esto se puede banear. Y como ven, sigue funcionando sin tener problema alguno. Nos dice que el máximo es el 20 y cambió el 0, o sea, el 1, ¿no? En dado caso. El mínimo es el 1, que vendría siendo si comenzamos. Ok, entonces esta es otra función de un array y sus componentes. Después tenemos lo que vienen siendo las estructuras. Las estructuras nos pueden servir para muchas cosas en el diagrama, como por ejemplo, un poco de lo que es un arreglo, ¿no? Un arreglo nos dice que es un elemento de control del programa. Dice que las estructuras controlan el flujo de datos.
tiene varias estructuras, como lo es el for loop, el while loop, estructuras de tiempo, estructuras de caso. Las estructuras de caso son booleanas. En este caso, ¿qué significa booleana? Que simplemente es de verdadero o de falso, como podemos ver. Pero en nuestro caso vamos a hacerla de tipo numérica. Vamos a crear 3. Para introducir vamos a ponerlo en el signo. Ya vimos que cambia de 0, digo, de 1 a default, de 0 a 1. Acá es donde se puede cambiar eso. Si le ponemos 1, acá tendría que cambiar del 0 al del default al 1. Estas las voy a usar para darles un ejemplo simplemente de lo que se quiere hacer en la acción. De este lado vamos a conectar el dato numérico 2 y de este lado vamos a poner el dato numérico 3. Aquí en medio tenemos que ponerle un indicador para que nos dé el resultado. Vamos a sacarlo de acá, vamos a conectarlo de aquí a aquí. Nos marca error, ahorita vamos a ver por qué. Le damos control Z. En 0 vamos a darle la orden de que en 0 me haga la resta de estos dos números. Conectamos, cableamos y conectamos. Acá le tenemos que dar clic derecho y vamos a poner use default if y un write. Si no le damos eso, por una extraña razón nos aparece que está erróneo. Entonces vamos a irnos a la operación 1. Acá le vamos a poner una suma. Igualmente cableamos. Está todo correcto. Y acá le vamos a poner add case before o after, o sea, antes o después. Vamos a ponerle que sea en el 2 y en este caso quiero que me multiplique, ya para no hacer muy largo el cuento. Entonces checo que todo esté correcto, que no haya un error en el cableado, que esté todo bien acomodado. Y ok, esto que sea más grande, acá donde cambio. Le vamos a dar un arranque continuo. Perdón, tengo que cambiar el número. Bueno, aquí se puede cambiar. Vamos a irnos al caso 1, que el caso 1, como veíamos acá, digo, el caso 0, perdón, es la resta. Acá le vamos a poner un número alto, un número 20, y acá le vamos a poner el número 2. Ok, entonces 20 menos 2 es 18. Si nos vamos al segundo caso, que era resta, es 20 más 2, 22. Si nos vamos a la tercera, es multiplicación, 20 por 2. Y así se puede estar moviendo con el control numérico. Control numérico y un indicador con función de la estructura case, que es una booleana, como ya les mencionaba antes, que simplemente es de sí o de un sí o un no, un verdadero o un falso. Bueno, aprovechando el gráfico, perdón, tengo que ponerle aquí. Aprovechando la estructura, voy a utilizar una estructura loop para hacer una gráfica que nos marque utilizando la gráfica de X y Y, utilizando una función trigonométrica que nos marque un círculo acá en la de X y Y, utilizando la estructura loop, perdón, la estructura for loop. La estructura for loop nos dice que ejecuta el código determinado, ejecuta una sección del código un determinado número de veces, y le vamos a poner un determinado número de veces, una constante, le vamos a poner que la repita 100 veces. De este lado le vamos a poner una constante matemática, ok, no sé qué pasa aquí, ahí está, que sea 1 sobre pi. Esto es lo que sucede. Que sea 1 sobre pi. Entonces, de este lado le vamos a poner una acción para que multiplique. Para que multiplique, lo arrimamos un poquito. Bueno, no nos dio la opción. Cableamos.
acá vamos a poner una suma. La suma de esta multiplicación, cierto número de veces, o sea, 100 veces entre pi. Entonces la suma de esa le vamos a poner acá una constante que sea 50 para la división de dicho número. Acá le vamos a poner lo que es la función más sencillo, vamos a ponerle en quick drop, vamos a poner la función sin, seno y coseno, aplicamos, cableamos y aquí vamos a poner un bundle que nos convierte esos números a para que los pueda leer la gráfica, ¿no? Conectamos y le damos una ejecución parcial y tenemos nuestro círculo con su rango movido, con su rango. Recordemos que los gráficos, pues hay distintos tipos de gráficos. Tenemos el waveform chart. Tenemos, bueno, esto es nuevo. Vamos a intentar a ver qué nos da en el waveform chart, o a ver si se puede en su caso, ¿no? Eliminamos este cable y conectamos. No se puede. Necesita otro tipo de función para ver el ejemplo. Tenemos otro gráfico que es waveform graph. No, también es error. En este caso nada más funciona para el gráfico X y Y. Tenemos estructuras en 3D, tenemos de estos gráficos digitales, tenemos algunas funciones. Entonces esa sería una breve introducción a lo que viene siendo el LabVIEW. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.